Pasamos. Pasamos, hermanos. Pasamos. Les damos la bienvenida. Nada más esperamos a que se conecte nuestro hermano Rubén García. Pasamos, hermanos. ¿Qué estás haciendo arriba? ¿No has visto unos audífonos? Te he dicho que odio algo serio. Yo soy la princesa perdida. Sí, puse uno. Estoy balbuceando, madre. Sigo diciendo así. Estoy en espera nada más a que se conecte nuestro hermano Rubén García. No lo veo. Ya lo vi a nuestro hermano Rubén García. Pasamos, hermanos. Y bueno, pues nos agarran las carreras, hermanos. Estamos ahorita preparando las actividades de la Semana Infantil 2020 que inicia el próximo domingo. Y entonces estamos un poquito saturados en el tiempo, pero gracias a Dios ya estamos aquí listos para llevar a cabo este tema de el rapto. Y hermanos, les voy a invitar a que hagamos una oración. Le voy a pedir a mi hermano ministro Santiago Lucero que él nos dirija en esta oración. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más, Señor, invocamos tu santo nombre, primeramente para darte las gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre tu pueblo en este día. Gracias, Señor, porque en esta tarde nos permites estar reunidos a través de esta plataforma para poder seguir comprendiendo y estudiando más de tu palabra. En esta tarde se va a tratar un estudio muy importante para tu pueblo, para conocer cuáles son las promesas que tú has dado a todo aquel que te sigue. Te pedimos, Padre, que nos permitas llevar a cabo este estudio, que bendigas a nuestro hermano Rubén, que se ha preparado para exponer en esta tarde, junto con todos tus hijos que se han de conectar. Gracias, Padre, por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Santiago. Y no sé si ya esté listo nuestro hermano Rubén García. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan por Zoom. Esperamos que este tema sea comprensible y si no, hermanos, estamos abiertos a todos sus comentarios, a todas sus dudas. Entonces, vamos a cederle la palabra a nuestro hermano obrero Rubén García, quien es el encargado de llevar a cabo este tema. Bueno, Rubén, tienes la palabra. Pasados hermanos, muchas gracias. Los saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el saludo que nos enseñó en su palabra. Paz a vosotros, hermanos. Y para las personas que nos están escuchando por internet, que quizás están viendo por Facebook o fueron invitados por la plataforma de Zoom, también les damos la bienvenida. Este es un tema que trae la Iglesia de Dios Yom Mishvi, que Yom Mishvi quiere decir El rapto. día séptimo, y vamos a estudiar el tema del rapto. Somos el ministerio de la Iglesia del Templo Monte Sión en Nezahualcóyotl, Estado de México. Les damos muchas gracias por su atención y por el tiempo que están invirtiendo en acompañarnos en todos estos temas. Les damos muchas gracias y sean bienvenidos a este estudio. Bueno, para el tema del rapto tenemos que comenzar con la idea de que en qué consiste la creencia del rapto. Bueno, la creencia del rapto consiste en dos cosas. La primera, que cuando Cristo vuelva será como un ladrón que raptará a sus elegidos mientras ocurre la gran tribulación en la tierra. Esto varias religiones lo toman considerando Mateo 24, de los versos 37 al 51. Y una vez terminada la tribulación, que en algunas religiones la toman de 3.5 años, Cristo vendrá con todos sus elegidos, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del 16, versos 16 al 17. Por temas de tiempo de este tema, lo hemos dividido en dos partes. El día de hoy vamos a tratar primeramente todo lo referente a Mateo 24, y en una sesión posterior haremos referencia a todo el tema de Primera de Tesalonicenses. Bueno, lo primero que debemos entender acerca de la creencia del rapto es cuál es su origen. Su origen, pues, tuvo lugar en el siglo XVI por jesuitas católicos de nombre José Rivera y el cardenal Bellarmín y Alcázar. Ellos comenzaron a enseñar la creencia del rapto secreto. Esto ustedes lo pueden encontrar en la Enciclopedia de la Literatura Ecológica y Eclesiástica por McClinton y Strong. Entonces es una enseñanza que es bastante vieja, del siglo XVI, y que empezó en el catolicismo. Pero en este momento nosotros nos preguntamos, bueno, es que yo lo he escuchado en religiones que no son católicas, sino que por el contrario son protestantes, no aceptan el catolicismo. Entonces, ¿cómo llegó a esas organizaciones? Bueno, la idea del rapto llegó a las demás organizaciones religiosas a partir del año 825 con Samuel Maitland, que era el arzobispo y bibliotecario de Canterbury. Esto fue en Inglaterra. Él aceptó la creencia del rapto. 5 años más tarde, en 1830, J.N. Darby, quien fue el fundador de Plymouth Brethren, aceptó la creencia. Y por último, C. Scofield, en su Scofield Reference Bible, predicó el rapto dirigiéndose en esta forma la creencia hacia el protestantismo, absorbiendo ellos toda esta enseñanza católica y popularizándola hasta la fecha. Es decir, que las diferentes organizaciones religiosas en realidad están promoviendo una creencia que nació en el catolicismo, una creencia que pues no fue tomada directamente de la Biblia, sino que en realidad vamos a analizar cómo es que ellos la adaptan a sus necesidades o a lo que ellos quieren expresar. Antes de esto, pues vamos a hacer una reflexión. ¿Qué es un rapto? Un rapto, o la palabra rapto, es algo que es muy conocido entre los medios judiciales, entre los policías, entre los abogados, entre los jueces, investigadores. Todos ellos, pues porque parten de este contexto. ¿Qué es un rapto? Secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad, por lo general con el fin de conseguir un rescate.
Es decir, esto es un acto delictivo y aquí en México y en todos los países del mundo los raptos son castigados, son perseguidos y pues la ley no los permite. Entonces las religiones a la hora de predicar que Cristo vendrá a raptar a sus escogidos, pues le están diciendo que va a cometer un delito. ¿Esto será algo que sea cierto? Las religiones fundamentan este pensamiento tomando como referencia Mateo 24, de los versos 42 al 44. Los versos que estamos presentando en esta diapositiva fueron tomados de la versión de Casidorio Reina Valeria de la Biblia de 1909. Aprovechamos esta versión porque es la que está más apegada a los originales y la que nos ayuda a entender muchas cosas un poco mejor. Esta versión dice en Mateo 24, 42 24 del 42 al 44, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Entonces, cuando las religiones leen el verso 43, hacen una comparación entre Cristo y un ladrón que viene en la noche. Es decir, que va a venir a minar la casa, como vendría diciendo este verso. Que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es como si viniera un daño a una cometiendo un delito. ¿Qué es lo que dice la Iglesia de Dios a este respecto? Pues vamos a empezar analizando lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en el libro de los Salmos 24, verso 1, que dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Es decir, que de nuestro Dios son todas las cosas y todos los habitantes de la tierra. Por lo tanto, no tiene necesidad de robarse nada. Vamos a ver cómo nos lo explica nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 10:27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En otras palabras, Cristo no es un ladrón porque no tiene necesidad de llevarse a alguien contra su voluntad. Por el contrario, somos nosotros los que deseamos seguir a Cristo. Si oímos su voz, le seguimos y no tiene necesidad nuestro Señor Jesucristo de robarse a nadie. Siguiendo con esos pensamientos, también nuestro Señor Jesucristo dice en el mismo capítulo de Juan 10, verso 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Nuestro Señor Jesucristo no entra por otra parte, sino que Él en realidad entra por la puerta al corral de las ovejas. Así que no le podemos acusar ni podemos señalar que nuestro Señor Jesucristo fuera a cometer algún hurto o algún robo o algún secuestro. Pero entonces, si los religiosos cuando leen el capítulo 24 de Mateo empiezan a imaginarse cosas acerca del fin del mundo, tenemos que contestar a la pregunta, bueno, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quería expresar o qué es lo que quería decir? Tenemos que analizar primeramente el contexto de este capítulo. Si nosotros leemos Mateo 24 del verso 1 al verso 3, dice de la siguiente manera: y salió Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Aquí estamos viendo el contexto de este capítulo, que se nos dice que nuestro Señor Jesucristo había visitado el templo y los discípulos le estaban enseñando todos y cada uno de los edificios, contemplando lo grande que era.
Entonces nuestro Señor Jesucristo les comentó que de este templo no sería dejada piedra sobre piedra. En ese momento los discípulos se quedaron con pues grandes dudas, y en el momento que tuvieron la oportunidad de acercarse a nuestro Señor Jesucristo en el Monte de las Olivas, que está frente al templo y desde donde se puede ver perfectamente, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La palabra que dijo de que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Y además añadieron dos preguntas más. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces podemos observar tres preguntas en este verso 3. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá del regreso de Jesucristo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Son tres preguntas distintas que nuestro Señor Jesucristo comenzó a responder a lo largo de todo este capítulo. Cabe destacar que las respuestas que nuestro Señor Jesucristo, cuando las dio de una manera muy relacionadas unas con otras, es decir, están entrelazadas, y muchas de las respuestas que vamos a ver a estas preguntas en realidad forman parte las unas de las otras. Si ustedes comienzan a leer a partir del verso 4 en adelante, se van a dar cuenta de lo siguiente, que nuestro Señor Jesucristo empieza a dar advertencias a los discípulos. Les voy a dar un pequeño resumen de estos versos. Si los leemos nos va a tomar un poco más de tiempo del que estamos contando. Mateo 24, del 4 al 9, ustedes encontrarán estas advertencias. Jesús advierte acerca de los falsos cristos, diciendo que se levantarán falsos cristos. Además, advertiría de guerras y de rumores de guerras, así como de diferentes castigos o de diferentes cosas que preocupan, bueno, de diferentes advertencias hacia el pueblo de Israel, seguidos de que se levantaría nación contra nación, y todo esto sería principio de dolores. Además de esto, en los versos del 10 al 14 empieza a decir estas palabras nuestro Señor Jesucristo. Entonces los entregarán para ser afligidos y serán aborrecidos por toda la gente a causa del nombre de Cristo. Serán escandalizados y se entregarán unos a otros. Vuelve a enfatizar que se levantarán falsos profetas y la caridad de muchos se enfriaría por causa de que se multiplicaría la maldad. Y por último, él termina que más el que perseverare o el que superare todas estas cosas, este será salvo. Todos estos versos en Mateo 24, del 4 al 14, son advertencias. Estas advertencias nos está dando nuestro Señor Jesucristo para indicar qué cosas empezarían a pasar, incluso desde antes de que se empezara a cumplir las palabras que él profetizó acerca de la destrucción del templo. ¿Cómo podemos saber de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Pues está hablando de persecuciones, porque nos hace advertencias de que aparecerían falsos profetas y de que se escandalizarían, que los hermanos se escandalizarían y que serían entregados. Para poder afirmar y poner un mejor contexto de estas palabras, lo podemos encontrar en Lucas 21, de los versos 12 al 13, que dice: mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. El capítulo 21 de Lucas está muy relacionado con el capítulo 24 de Mateo, ya que hablan de los mismos hechos e incluso se puede decir que están en el mismo espacio de tiempo, que están describiendo la misma profecía que nuestro Señor Jesucristo dio en esta lección. Y muchas religiones, cuando ven los capítulos de Lucas 21 y Mateo 24, piensan o se imaginan que en realidad este capítulo está hablando del futuro exclusivamente y quieren aplicar todos estos versos que hablan de guerras, que hablan de persecuciones, que hablan de escándalos, que hablan del enfriamiento de la caridad exclusivamente hacia el futuro, cuando en realidad aquí está hablando de una persecución que iba a empezar desde los tiempos de la predicación de los apóstoles. ¿Cuándo empezó la persecución de los apóstoles? A partir de la muerte del primer mártir de la iglesia. Todos recordamos que esto ocurrió en el año 33 o 34 de nuestra era con la muerte de Esteban.
quien fue el primer mártir de la iglesia. Adicionalmente a esto, a partir de ese momento la iglesia empezó a ser perseguida. Incluso sabemos la historia del apóstol Pablo, que él mismo confesaba que había sido perseguidor de la iglesia de Dios, atacándola, incluso llegando a destruir a los hermanos. Por eso el verso 12 de Lucas 21 nos dice que antes de todas estas cosas, es decir, de antes de la destrucción del templo, os echarán mano y perseguirán, entregándonos a las sinagogas. Aquí es en donde podemos poner en un contexto perfecto que la persecución que está describiendo nuestro Señor Jesucristo empezó a partir de la predicación de los apóstoles, siendo los primeros iniciadores de la persecución los mismos israelitas que consideraban a la iglesia de Dios y su doctrina como si fuera una herejía del judaísmo. Entonces comenzaron a perseguir a los discípulos de Cristo. Empezaron a ver una persecución de la iglesia. Y esto fue una advertencia que nuestro Dios les estaba dando a los discípulos antes de la llegada de la destrucción del templo. Muchas personas, tomando los versos que les acabo de mencionar de Mateo 24, del 4 al 14, solamente lo toman al futuro, pero en realidad son advertencias que empezaban a darse desde la predicación de los apóstoles y que se siguen cumpliendo hasta nuestros días. Por ejemplo, las advertencias de que se levantarían falsos cristos se sigue cumpliendo a lo largo de la historia desde el comienzo de la predicación de los apóstoles hasta nuestros tiempos. En diferentes partes de la historia se han visto que muchas religiones y muchas personas se han levantado diciendo que son el Cristo o incluso dando fechas de cuándo debería de llegar. Mas, sin embargo, ninguna de ellas se ha cumplido hasta estos momentos y se siguen cumpliendo las advertencias de que no hay que creer en ellos. Y también podemos entender que la iglesia siempre ha sido perseguida por diferentes motivos, tanto por la doctrina como por el desprecio que se tiene hacia el pueblo de Israel, y que nosotros también nos comparan con ellos debido a que guardamos el sábado y a diferentes cosas que nosotros también cumplimos, como la ley de la alimentación. Entonces, también la persecución a la iglesia se ha cumplido a lo largo de la historia. Ahora pasemos al siguiente verso. Mateo 24:15 nos dice: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. A partir del verso 15, nuestro Señor Jesucristo empezó a hablar de la destrucción del templo, pero lo hizo de una manera muy especial, haciendo referencia a la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta. ¿Dónde lo dijo el profeta Daniel? Lo dijo en su capítulo número 9, en el verso 27, diciendo estas palabras: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. El capítulo 9 de Daniel habla acerca de una profecía muy específica, llamada la profecía de las 70 semanas. La Iglesia de Dios Yom Isbi trata este tema en contexto de la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo hacia su pueblo, hacia Israel. Es decir, desde cómo es que fue profetizado el Mesías como una promesa hecha al pueblo de Israel. Y esta profecía, que se encuentra en Daniel 9, relata acerca del tiempo y de las señales y de las cosas que debían ocurrir desde los tiempos de los profetas hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplió en el año 30, en el año 26 de nuestra era, cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Haciendo un comercial, en la iglesia de Dios Yom Ishbi estamos tocando este tema en los estudios de los sábados en la mañana. Si ustedes tienen dudas o quisieran tener más información acerca de este tema, los invitamos a que nos acompañen en este estudio que se está realizando y también que nos visiten los videos que ya están grabados en las plataformas de Facebook y en YouTube,
para que también puedan analizar con nosotros y comparar cómo es que la Iglesia de Dios, Yom Mishvi, está presentando la profecía de las 70 semanas. Y esto es muy importante porque organizaciones religiosas distintas consideran que la profecía de las 70 semanas hace referencia y se debería de interpretar hacia el futuro, hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando en realidad esta profecía se debe de interpretar como las señales de la primera llegada del Mesías hacia el pueblo de Israel, siendo que a ellos se les tenía que cumplir la promesa. Si nosotros leemos la segunda parte de este verso de Daniel 9:27, hace referencia después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación y derramarás la ya determinada sobre el pueblo asolado. Si nosotros seguimos la lectura de los versos de Daniel 9:27, que nos hablan de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que esta muchedumbre de las abominaciones, que sería el desolar, debe de llegar después del Mesías, es decir, que debería de cumplirse después de la venida, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos asegurar más estas palabras que estamos diciendo? Lo podemos hacer leyendo el Evangelio de Lucas 21, versos 20 y 21, diciendo: y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabe de entonces que su destrucción ha llegado. Como les comentaba anteriormente, el capítulo 21 de Lucas está muy relacionado con Mateo 24, ya que los dos hablan de la misma profecía. Y si ustedes van comparando verso con verso, se darán cuenta que hay muchas coincidencias. Y en el verso 15 que leímos en Mateo 24, nos habla de la abominación del asolamiento. Y en Lucas 21:20, que sería el que corresponde, nos habla de cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabéis que entonces que su destrucción ha llegado. El verso 21 dice: entonces los que estuvieron en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Si nosotros continuamos la lectura en Mateo 24, del 16 en adelante, nos dice las mismas palabras que el verso 21. Por eso podemos entender que el verso 15 y el verso 20 están haciendo referencia al mismo hecho, que la abominación del asolamiento es cuando Jerusalén está cercada de ejércitos. A partir del verso 16 de Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo empieza a describir cómo sería la destrucción del templo. Esto lo podemos entender de los versos 16 al verso 21, cuando dice: huyan de Judea y no regresen por nada. Y también hace una mención de: ay de las preñadas. Y también diciendo: orad por su huida, que esta no sea ni en invierno ni en día de sábado. Y también advierte diciendo que será una gran aflicción. El verso 22 dice también, señalando: aquellos días serán acortados por causa de los escogidos, porque si no fueran acortados, entonces ninguna carne sería salva. ¿Por qué dice estas palabras nuestro Señor de Jesucristo? Aquí está haciendo referencia a los que ya habían sido convertidos a la iglesia, a los primeros convertidos, que por causa de ellos, estos escogidos, estos días deberían de ser acortados para que ellos no fueran tocados por la destrucción o la persecución que sufriría el pueblo de Israel con la destrucción del templo, y que el evangelio pudiera seguir siendo predicado. Vamos a analizar cuándo fue destruido el templo para estar seguros de que estamos haciendo referencia a una profecía que ya se cumplió. Para esto vamos a leer Mateo 24, versos 33 y versos 34. Nos estamos adelantando un poco a la lectura, pero esto nos ayuda a entender el tiempo en el que debería de cumplirse esta profecía. Dice así Mateo 24, 33 al 34. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Cuando vieres todas estas cosas, hace referencia a las señales de que Jerusalén fuera rodeado de ejércitos. Es decir, que debían de ser conscientes de que debían notar las señales para darse cuenta de cuándo se estaba cumpliendo esto.
y puso de manera muy específica el tiempo en el que se debía de cumplir, diciendo, de cierto os digo, que no pasará esta generación. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las generaciones se contaban en periodos de 70 años. Entonces, después de nuestro Señor Jesucristo, no deberían de pasar más de 70 años para el cumplimiento de estas profecías. E incluso nuestro Señor Jesucristo señaló que la generación en la que se deberían de contar o en la que deberían de cumplirse estas cosas ya había empezado. ¿Cuándo ocurrió la destrucción del templo? Pues la destrucción del templo ocurrió a manos del general Tito, que posteriormente se volvió emperador romano, quien destruyó el templo en el año 70. Esto ocurrió en el contexto de la primera guerra judeo-romana, o también llamada la Gran Revuelta Judía. Esta Gran Revuelta Judía ocurrió entre los años 66 y 73 de nuestra era, y en el año 70 ocurrió el hecho histórico del asedio de Jerusalén. En ese año fue destruido el templo, dando cumplimiento a la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de las figuras que podemos observar de esta profecía las encontramos en Mateo 24-28, que dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cuando las religiones ven estos versos, no son muy concisas al momento de explicarlos o en el momento de interpretarlos. Pero nosotros debemos de entender lo siguiente. El cuerpo muerto está haciendo referencia a Israel. Para esto tomaremos como base el libro del profeta Ezequiel 37, verso 11, que dice, díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Es decir, el pueblo de Israel estaba siendo considerado como un cuerpo muerto, como un grupo de huesos secos que ya estaban muertos. Entonces, este cuerpo muerto hace referencia a la casa de Israel. Y también nos habla este verso acerca de águilas. Para esto vamos a tomar el libro de Deuteronomio 28, verso 49, que dice, Jehová traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que vuele como águila, gente cuya lengua no entiendas. Aquí se está entendiendo en este verso que los ejércitos o la gente que vendría de lejos a pelear contra Israel sería como águilas. Entonces estamos entendiendo de una manera ya más perfecta que esta profecía está haciendo referencia acerca del sitio de Jerusalén y de la destrucción del templo. Ya que tenemos esto claro, ya entendimos la primera pregunta que le hicieron los apóstoles al Señor Jesucristo. Ya podemos pasar a la segunda. La segunda pregunta que le hicieron los apóstoles es, ¿qué señal habrá del regreso de nuestro Señor Jesucristo? A lo largo de los versos que hemos estado leyendo en Mateo 24, podemos entresacar algunas señales. Por ejemplo, que la maldad se multiplicaría, que se levantarían falsos cristos, o incluso que la caridad de algunos se enfriaría a causa de la maldad. Todas estas cosas están ocurriendo y siguen ocurriendo desde el principio de la predicación. Y podemos tomarlas como señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y también podemos tomar los versos 27 de Mateo 24 y los versos 30 al 31 como señales más específicas, que de manera resumida dicen, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del hombre. Es decir, que será una señal que todo el mundo verá. Sí, en los versos 30 dice, la señal será en el cielo, y en ese momento se lamentarán todas las tribus de la tierra, y también nuestro Señor Jesucristo juntará a sus escogidos. Bueno, varias de las religiones, o algunas religiones, predican que nuestro Señor Jesucristo ya está reinando en el cielo. Pues, ¿a qué podemos decir de estas palabras? Pues que no es así, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo será un hecho que todo el mundo deberá de reconocer y deberá de ver y deberá de aceptar,
porque será como un relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente. Es decir, es algo que no se puede decir que no ocurrió, porque daría muchas señales. Por ejemplo, de un relámpago nosotros podemos ver la luz, el destello y podemos ver el sonido. Incluso cuando estamos en nuestras casas y escuchamos un ruido muy fuerte, decimos, ha ocurrido un relámpago. O incluso antes de que llegue el sonido del relámpago, podemos ver en la luz o el reflejo de la luz por una ventana. Es decir, que podemos notar las señales. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo, un acto que no se podrá ocultar, sino que por el contrario, todos lo podremos reconocer a simple vista. Para pasar a la última pregunta que hicieron los apóstoles, preguntaron, ¿cuándo será el fin del mundo? Nuestro Señor Jesucristo contestó esto en el verso 36 de Mateo 24, diciendo, empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. A lo largo de la historia conocemos de que ha habido muchas religiones que han tenido el atrevimiento de proponer una fecha para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchísimos que tratan de predicar acerca de que ya viene Cristo y le ponen una fecha en específico, un día, y cuando no se cumple, tratan de corregirlo diciendo estaban mal los cálculos y le mueven a la fecha y no se vuelve a cumplir y le mueven a la fecha y hasta nuestra época reconocemos que nuestro Señor Jesucristo no ha vuelto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Nadie sabe cuándo volvería. Y cuando nos lo dice nadie sabe, está haciendo referencia a que ni los ángeles en los cielos, porque esto es algo que solamente sabe el Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, si nadie lo sabe, nuestro Señor Jesucristo, con toda sabiduría y con todas las intenciones de dejar una enseñanza a sus discípulos, a partir del verso 37 en adelante, nos hace reflexionar acerca de su venida. Si leemos Mateo 24, 37 al 39, nos dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí nuestro Señor Jesucristo está poniendo un ejemplo. Noé predicaba acerca de la destrucción por medio de un diluvio. En aquellos tiempos las personas no le creyeron y ellos continuaron con su vida de manera normal, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en el que Noé entró en el arca. Así que podemos hacer en nuestros días una comparación. Muchas personas no están preocupadas por el día de que venga nuestro Señor Jesucristo y siguen casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo sin ninguna preocupación. Y lo que nuestro Señor Jesucristo quería dejar muy claro es que la venida de nuestro Señor Jesucristo no vendría con alguna advertencia específica o con alguna señal que nos diera la fecha. Por tal motivo, nuestro Señor Jesucristo nos pidió que deberíamos de estar preparados. ¿Cómo nos lo dice? Nos lo dice en Mateo 24 de los versos 42 y 44 diciendo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Estos versos ya los leímos al principio, los leímos pensando en la idea que tienen las religiones acerca de que nuestro Señor Jesucristo sería un ladrón. Pero en realidad no debemos pensarlo así, sino en realidad debemos de pensarlo en que debemos estar preparados. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Y la enseñanza que nos está dejando nuestro Señor Jesucristo es que debemos de estar siempre preparados. Algunas personas piensan que nuestro Señor Jesucristo se tarda en venir, mas sin embargo nosotros no debemos de pensar así, sino que por el contrario, debemos de siempre estar preparados y siempre estar meditando y considerando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes continúan la lectura de Mateo 24, se darán cuenta que incluso habla de aquel siervo fiel. Nosotros debemos de ser ese siervo fiel que está a la espera de su Señor, siempre preparados para recibir al Maestro. Bueno, hermanos, pues esta es la primera parte del tema del rapto, en el cual hemos analizado Mateo 24 y consideramos que no debemos de seguir ese pensamiento sencillo comparando a nuestro Señor Jesucristo como un ladrón, sino que debemos de considerarlo como una enseñanza de que nosotros debemos estar siempre preparados esperando su regreso. Así que, hermanos, estamos listos para abrir este espacio para las preguntas o comentarios que tengan. Muy bien, hermano Rubén. Muchas gracias. Hermanos, esta es la primera parte de este tema. Tal vez les queden a ustedes algunas dudas porque todavía no se han tomado algunos puntos importantísimos, algunas citas bíblicas que hacen mención o pudieran hacer mención a la cuestión del rapto. Estas se van a tomar en cuenta en la segunda parte. Nosotros no queremos hacer una exposición larga, una exposición de 2 horas corridas, precisamente para que usted lo tome con un poquito más de calma, y también sabemos que tiene usted algunas ocupaciones. Pero sí nos gustaría saber si tiene alguna duda, alguna sugerencia. Hermanos, estamos abiertos a lo que usted nos pudiera decir. Ahora sí no hemos tenido comentarios, algunas dudas ni por Facebook ni por Zoom, pero hermanos, estamos abiertos. Parece que alguien desea hablar. Nuestro hermano Víctor. Pareciera como que mi hermano Víctor, pero parece que no. Hermanos, este tema lo toman mucho las organizaciones religiosas protestantes y dan de hecho que el Señor Jesucristo va a raptar a las personas. Y hay mucha confusión aún dentro de la iglesia de Dios con respecto a este tema. Hay muchos versos que no los explica la iglesia de Dios y que gracias a nuestro Padre Celestial, el hermano ministro Edmundo Arteaga dejó escrito este tema para hacerlo más accesible a que nosotros lo pudiéramos explicar y lo pudiéramos entender. Pero nosotros hemos querido llevarlo a detalle por detalle. Hermanos, no sé si usted guste hacer un comentario. Veo el micrófono abierto del hermano Ociel. No sé si... Parece que no. Parece que acababa de entrar. Bueno, quiero saludar a mi hermana Toñita Cruz, que nos acompaña. Nuestra hermana Elizabeth Reyes, que nos están acompañando por Facebook. A nuestro hermano Pedro Magarín, que está en Estados Unidos, que también nos acompaña y que tal vez están esperando a la segunda parte de este tema para hacer sus cuestionamientos, para mostrar sus dudas. Así de que, hermanos, estamos nosotros abiertos a cualquier sugerencia, ¿eh? Y si usted cree que algo se nos está escapando, algún dato que no hemos dado, también, hermanos, esto también sirve para enriquecer este tema, porque todo este material, hermanos, aunque lo tenemos por escrito, no importa que nos den más datos, nosotros podemos enriquecer todavía ese material para que sea más accesible a las personas, para que sea más entendible. Parece que nuestro hermano Rubén García
fue claro, no ha dejado dudas hasta ahorita. Hermanos, pues les agradecemos su Antes, asistencia. Sí, hermano Rubén Arteaga. sí, yo estaba esperando a ver si había alguna duda que los hermanos expresaran. Yo tengo una duda hacia los hermanos. ¿Tomarán apuntes? ¿Apuntarán algo? El mensaje está claro, está bien. Hay detallitos que podemos mencionar para enriquecer y por eso pregunto yo si toman apuntes. Si toman apuntes, nuestro hermano Rubén nos dio un verso para poder entender que Israel es el cuerpo muerto. Nos dio el libro de Ezequiel, capítulo 37. Si apuntan, pues anoten también el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 26. Deuteronomio, capítulo 28, verso 26. El Padre Celestial le dijo a Israel: será tu cuerpo muerto por comida a toda ave del cielo. Entonces, con ese verso pueden ustedes basar aún más el que el cuerpo muerto es Israel. Y también cuando nuestro hermano nos menciona acerca del rayo que se muestra del oriente y se ve hasta el occidente, debemos entender también que solo hay un rayo que se muestra en el oriente y se ve hasta el occidente. Y todos sabemos cuál es ese rayo. Tiene una luz esplendorosa, ilumina nuestro día y todos lo vemos desde el oriente hasta el occidente en el hemisferio, dependiendo del hemisferio en que vivamos. Ese rayo en sí es el sol, nuestro astro que nos ilumina por el día. Estos comentarios se los hago, les decía yo, por si alguien hace alguna anotación, tiene algún apunte, y con esto puede reforzar aún más lo que nuestro hermano Rubén acertadamente nos ha comentado en esta tarde. Muchas gracias, hermano Rubén Arteaga. Agradecemos su comentario, agradecemos lo que nos ayuda. Todo esto, hermanos, también es para enriquecer todo este material, que, como les digo, poco se habla de este tema en la Iglesia de Dios y nosotros lo hemos querido retomar porque ciertamente hay hermanos de la Iglesia de Dios que a veces piensan que van a ser raptados, pero ese no es el propósito de Dios. Nuestro hermano Antonio de Padua nos dice: esperamos la segunda parte para poder dominar bien el tema, y precisamente lo que les comentaba, algunos hermanos han de estar esperando la segunda parte para entonces sí unir la primera parte de lo que han escuchado y entonces sí ver, comentar si algo ha hecho falta y mostrar también sus dudas. La segunda parte, primeramente Dios, la vamos a estar transmitiendo la próxima semana, aunque tenemos actividades nosotros, tenemos el inicio de la semana infantil. Vamos a procurar, hermanos, estar, aunque se nos junte el trabajo, pero sí es importante que usted tenga la segunda parte de este tema. Vamos a procurar nosotros llevarla a cabo temprano, a las 5 de la tarde a más tardar, para que a las 7 podamos estar también con ustedes por medio de Zoom en este tema. Así de que, hermanos, pues muchas gracias. No, les reitero el saludo de la Iglesia de Dios a todos nuestros hermanos que nos han acompañado, tanto por Facebook como por Zoom, y por los que después verán la transmisión ya pregrabada por YouTube. Hermanos, pues muchas gracias. Los esperamos el próximo domingo a las 19 horas, hora de la Ciudad de México. Tal vez estaremos transmitiendo por Facebook unas horas antes, porque vamos a estar transmitiendo la Semana Infantil 2020 y después nos enlazaremos para hacer este estudio, la segunda parte del tema del rapto. Si no hay algún comentario más, hermanos. Parece que no. Le voy a pedir a mi hermano diácono Salomón González que sea él el que nos dirija en una oración, dando gracias a Dios por estos momentos y que nos permita estar el próximo domingo
con todos ustedes. Hermano Salomón, adelante. Sí, hermano, ahí algún hermano de Shaddai hizo una pregunta por el Facebook. Por Facebook. Estoy viendo, bueno, así la acaba. Pasa a vosotros, hermanos. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Existe la palabra rapto en la Biblia? Nuestro hermano Rubén García. En los versos que toman como referencia para este tema de las religiones, no podemos encontrar esta palabra llamada rapto. Las religiones lo hacen a través de una interpretación de los hechos, no a través de una lectura directa o completamente absoluta, como lo tratamos de hacer nosotros, de tratar de no solamente interpretar, sino de leer la palabra. Entonces, no hay como tal un fundamento en la Biblia que justifique que pensemos que habrá un rapto, ni en la forma de escribirlo, ni en el contexto de los versos. Y pues ahora sí que vamos a analizar el verso específico de Tesalonicenses en el que fundamentan todas las religiones acerca del rapto, y lo vamos a desmenuzar de tal forma que va a quedar claro que no se está haciendo referencia a un secuestro o a un rapto. Muy bien, hermano Rubén. Nuestro hermano Pedro Magarín nos comenta, pasa voz, hermanos, muy buena presentación. En Mateo 24 no hay referencia al llamado rapto y esperamos la segunda parte. Gracias. Es el comentario de nuestro hermano Pedro Magarín, que él se encuentra en Estados Unidos. Desde aquel lugar también está conectado. Esos son los comentarios, los que han llegado a través de Facebook. En Zoom, bueno, pues nuestros hermanos que están conectados parece que no tienen comentarios, no tienen dudas. Saludamos a nuestro hermano Víctor Manoa, que está con nosotros también, está conectado. A nuestro hermano Agustín Francisco, también enviamos un saludo. A nuestra hermana Surisadai Tolteca, también la saludamos. Nuestro hermano Ociel, también le enviamos un cordial saludo. Son hermanos que tenemos algún contacto con ellos y bueno, pues amablemente están aquí siguiendo estos temas tan importantes para la Iglesia de Dios. Hermanos, ahora sí les cedo el micrófono a nuestro hermano Salomón González para que él nos despida en oración. Con reverencia oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre Eterno, porque nos permitiste este espacio, este tiempo, para mirar el estudio de tu palabra. Gracias porque tú pones a tus siervos, Señor, y les das el entendimiento, el conocimiento para exponer estos estudios que son edificantes para tu iglesia, Señor. Y es la doctrina que predica la iglesia de Dios. Y Padre Dios, pues gracias porque ha sido comprendido por todos mis hermanos que estamos aquí conectados. Y Señor, esperando que esta enseñanza la podamos guardar en nuestra mente y así también poder compartirla, poder llevarla a cabo, poder enseñarla a las personas que la desconocen o que predican de otra manera. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a todos mis hermanos que a través de este medio nos hemos saludado, nos hemos conectado, Señor, en que están en diferentes lugares, pero a través de este medio, de la tecnología, tú nos permites estar unidos en espíritu, Padre Dios. Y agradecemos también a nuestro hermano Rubén García que expuso este tema, Padre, y que tú le sigas dando el entendimiento para que para la siguiente ocasión nos imparta la segunda parte que corresponde. En tus manos depositamos, Señor, todo esto, porque todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos, pues nos dio gusto verlos por estos medios y esperamos que nos acompañen el próximo domingo para la conclusión de este tema, en el cual, bueno, pues ya se van a tocar los temas, los versos más importantes, los versos claves donde fundamentan todo esto. Si no hay comentarios, hermanos, pues muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos para despedirnos. Pasa voz, hermanos, muchas gracias. Pasa Pasa voz, voz. hermano. Pasa voz. Hasta vos. Pasa voz. Saludos a todos. Por favor.